Hola a todos, bienvenidos a una clínica más de Alta Vertical. El día de hoy vamos a hablar del Jack o el Jack Rescue Kit, que sin duda ha sido uno de los productos que más popular se ha hecho en el mercado en las distintas industrias, ya que nos permite hacer rescates de manera muy eficiente. Les doy la más cordial bienvenida al showroom de Alta Vertical. Vamos a iniciar. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, la pueden poner en el chat. Y al final de la presentación, con mucho gusto, las vamos a revisar. Bueno, como todos ustedes saben, Alta Vertical es el importador exclusivo de Petzl en México. Ya llevamos desde 2003 con la marca. Y uno de nuestros objetivos, más allá de comercializar productos, es poder llevar a todos ustedes información técnica, capacitación y lo más importante es poder aportar un granito a que ustedes trabajen con seguridad, que sepan utilizar todos sus productos y que sin duda puedan aprovechar toda esa inversión que han hecho en los distintos equipos. Mi nombre es Milton Royce, ya muchos me conocen. Yo estoy a cargo de toda la parte técnica en cuanto a Petzl aquí en Alta Vertical. Oficialmente soy el gerente de la división profesional y también estoy a cargo del PTI, el Petzl Technical Institute. En cuanto a mi experiencia, llevo más de 10 años de estar en esta parte. Como escalador llevo casi 10. Importante, siempre recuerden que todo lo que les vamos a mostrar aquí está diseñado por expertos. Al final del día, una charla en línea, lo único que buscamos es poderles dar herramientas para que puedan usar los productos. Sin embargo, el uso correcto del producto requiere formación presencial. No es lo mismo verlos en la pantalla a que ustedes puedan manipularlo. Los invito a acercarse a nuestros distintos PTPs o incluso a nosotros como PTI para informarse acerca de futuras formaciones. ¿Alguna vez ustedes han realizado un rescate? Quiero que se pongan a pensar ahorita si han hecho algún rescate, si han pensado incluso en esa posibilidad, porque esa es una parte fundamental para el tema que vamos a ver el día de hoy. Nosotros muchas veces llegamos a un sitio y nunca nos ponemos a pensar qué pasaría si. Esa pregunta creo que todos nos la debemos de hacer, ya que nos puede llevar a un plan de emergencia o a saber reaccionar de manera correcta ante un incidente o un accidente. Muchos de ustedes quizá no sean rescatistas, pero también es muy importante que ustedes tengan esta pregunta: ¿qué pasaría si? ¿Podría intervenir? ¿Podría ayudar? O quizá lo más importante es, ok, si estoy en un ambiente de trabajo o estoy en un ambiente de escalada y me pasa algo a mí, ¿alguien podría hacer algo? Es una pregunta muy importante a la cual siempre deberíamos tener una respuesta. ¿Por qué es importante el podernos formar en rescate? Hay varios puntos. Uno de ellos es que nuestros compañeros siempre suelen ser los mejor posicionados, los que estén más cerca y nos puedan dar una asistencia inmediata. Número 2, la evaluación de riesgos requiere que estemos formados en rescate o que conozcamos el plan de emergencia. Número 3, el rescate o cualquier rescate debe ser eficaz para limitar la incomodidad y los efectos en la suspensión por arnés. Más adelante vamos a hablar un poco de ello. 4, las obligaciones legales e incluso la NOM 009 exige que haya un plan de rescate, que esto es obligación, recuerden, del patrón. Sin embargo, es importante que nosotros como técnicos sepamos qué hacer en caso de un rescate. Ha habido mucha gente que ha pasado a través de esta aula y siempre les hemos hecho esta pregunta: ¿qué harían en caso de un rescate? Y muchos de ellos han dicho: llamo a los servicios de emergencia. Este es un punto muy importante. Nosotros no consideramos, nosotros como trabajadores en altura,
no consideramos los servicios de rescate como policía o bomberos, en nuestro caso de protección civil, no los consideramos como el medio principal de rescate. ¿Por qué? Muchas veces nos hemos enfrentado al tráfico en la Ciudad de México, por ejemplo. Un rescate no podría ser rápido. El tiempo de traslado de los servicios de emergencia puede tomar mucho tiempo. Otro punto es que no conocen las condiciones en las que estamos trabajando, no conocen el escenario, no conocen el equipo, no conocen a detalle la situación. Número 3, muchas veces llegan equipos que no cuentan con la capacidad o con el equipo de efectuar un rescate en altura. Todos estos puntos nos llevan a considerar que lo más eficiente y seguro para nosotros es hacer el rescate con nuestro propio equipo y con la formación. Es por eso muy importante, todos los cursos de trabajo en altura deben de llevar un poco de rescate, saber bajar al compañero y que el compañero me pueda bajar a mí. Hablando del trauma por suspensión, choque ortostático, hay muchos nombres que se le dan. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que no es un corte completo de la circulación. Es decir, no funciona de la misma manera que un torniquete. Muchos hemos pasado por este trauma por suspensión o choque ortostático porque muchas veces al estar colgados del arnés hemos sentido hormigueo, hemos empezado a transpirar, a veces pueden sentir náuseas y eso nos puede llevar a la pérdida de conocimiento y si no corregimos puede ocasionar la muerte. Es muy importante que fomentemos el movimiento de las extremidades. Esto es para promover la circulación correcta de la sangre. Debemos evitar la pérdida de conocimiento de la víctima o del accidentado justamente para que él nos pueda ayudar. Aplicamos procedimientos estándares de primeros auxilios. Debemos hacer un rescate rápido y lo más importante es minimizar el tiempo de suspensión de la víctima. Les recomiendo, si no habían escuchado de este término de trauma por suspensión, síndrome del arnés, lean, investiguen, porque es un tema bastante amplio, bastante complejo. OSHA lo tiene contemplado. OSHA nos pide no hacer un rescate, o más bien hacer un rescate en no más de 30 minutos. Hay otra bibliografía que nos va a manejar distintos tiempos, pero al final del día, los efectos que puede tener el síndrome del arnés en una persona dependen de muchísimos factores. Condición física, complexión, tipo de caída, tipo de arnés, etcétera, etcétera. Es un tema bastante amplio. Les recomiendo que investiguen más al respecto. Aquí se ve un pequeño diagrama de cómo funciona este síndrome del arnés. Puede ser una suspensión consciente o inconsciente. Nos puede provocar ansiedad. Esto nos puede llevar a un estado de choque, un retorno venoso débil y nos puede llevar a una insuficiencia circulatoria. Eso va a poder provocar daños en órganos. Por eso es muy importante que si empezamos a experimentar estos síntomas, inmediatamente promovamos el movimiento de las extremidades y muchas veces, si es necesario, descendemos al piso, nos hidratamos, tomamos un descanso, lo que sea necesario para evitar llegar a este punto. Antes de entrar al tema del Jack Rescue Kit, les quiero platicar un poquito acerca de este diagrama diseñado por Petzl sobre las etapas del rescate. Punto número 1, y esto es lo más importante, también lo enseñan en los cursos de primeros auxilios, analizar qué sucedió, cómo sucedió, cuál es el escenario y la cantidad de preguntas que nos puedan llevar a un buen análisis. Este es el punto que yo considero más importante porque es donde vamos a empezar a tomar decisiones.
yo no puedo entrar a un rescate o hacer un rescate sin antes haber hecho una evaluación. Una vez que hago la evaluación, paso al segundo punto y es el acceso. Ya ubiqué a la víctima, pero ¿cómo voy a llegar a ella? Desde abajo hay una estructura o conviene subir por un edificio y llegar a la azotea. Depende mucho del escenario, pero siempre tengo que evaluar el acceso. En esta parte también está, cuento con puntos de anclaje, la estructura sufrió algún incidente, ¿de dónde me voy a proteger yo? ¿Cómo voy a hacer el acceso? Y lo más importante es si yo cuento con el equipo correcto para hacer ese acceso. Si decido que todo está perfecto, bueno, todo está correcto, paso al siguiente punto. Una vez que yo ya contacto con la víctima o alcanzo a la víctima, llego a la parte de recuperación. La parte de recuperación, ahí es donde va a entrar en juego nuestro kit de rescate, porque nos va a permitir levantar a la víctima, como en este caso, aquí está nuestro maniquí, y él está colgado de sus elementos de amarre. Yo no lo puedo levantar con la simple fuerza de mi brazo. En este caso, nuestro maniquí pesa 80 kilos. Recuperar significa poderlo elevar y poderlo desconectar de sus elementos de amarre. Una vez que yo hago esto, lo tengo que evacuar. Evacuar es hacer el descenso de la víctima, ya sea la víctima por sí sola o un rescate acompañado. Nuevamente, depende mucho del análisis de riesgo que haya hecho. Este es muy importante también, el último paso, y nunca nos lo debemos de brincar, siempre debemos dar ese tiempo para hacer un balance. Hacemos una reunión con todos los involucrados en la maniobra, qué salió bien, qué salió mal, qué se puede mejorar. Tuvimos todo el equipo, nuestro plan fue bueno, pudo ser mejor, de manera que nos sirva de manera constructiva para la siguiente ocasión. Recuerden, todos los escenarios pueden ser diferentes, pero siempre hacer un balance nos puede prevenir para la siguiente ocasión. Ahora sí, vamos a hablar del Jack Rescue Kit o el Jack System. El Jack System es este sistema de poleas que nos va a permitir hacer la evacuación de una víctima. Este es muy importante porque es un sistema de poleas. Es un polipasto preensamblado, el cual es muy fácil de manipular. Importante hacer notar que estos se venden en medidas de 1 metro, 2 metros y hasta 5 metros. El cordino que vamos a tener aquí es el cordino Segment. Es un cordino de 8 milímetros, el cual cuenta con una certificación también NFPA. Es bastante ligero, bastante manipulable. Este jack que tengo en mi mano, llevamos usándolo más de 2 años y es bastante maleable todavía. Recuerden que el jack cuenta con una malla de protección. Esta malla nos va a servir para evitar enredos en el sistema. Las poleas jack y jack traction son las que vamos a tener en los extremos. Les voy a mostrar. Esta es la jack traction. Si se fijan, tiene una pequeña leva bloqueadora. Y en el otro extremo está la polea jack. ¿Sí? Es bastante sencillo el cómo está diseñado el producto. Un punto muy importante es que nuestras poleas tienen un rendimiento del 91%. Recuerden, esto ya lo he explicado en charlas anteriores, ¿qué significa el 91%? Si una polea fuera 100% eficiente, significa que para yo levantar una masa de 100 kilos, yo jalo 100 kilos. Cuando yo agrego una polea con un 91% de eficiencia, significa que para yo levantar 100 kilos,
debo de jalar 109 kilos. Una polea no nos va a generar eficiencia a menos que esté en movimiento. Ese es un poco acerca de los polipastos. En la pantalla está el diagrama de cómo ustedes podrían armar su propio jack. Este es muy importante. Recuerden que el jack en la versión estándar existen 1, 2 y 5 metros. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren hacer un jack de 20 metros? Lo pueden hacer. La imagen que está en la pantalla es una extracción de la ficha técnica, donde nos va a indicar todo el proceso desde cómo hacer el nudo inicial, que es este, en este caso es un terminal cosido, y de ahí empezamos a hacer el tejido de nuestro sistema. Es muy importante verificar que no nos queden torcidas las cuerdas, porque si no vamos a perder eficiencia. En el momento que estas cuerdas empiecen a rozar entre sí, vamos a perder total eficiencia. ¿Qué vamos a perder en caso de nosotros ensamblar el jack? Es la funda. El propósito de la funda es evitar que nuestro jack se enrede. Siempre y cuando nosotros cuidemos ese punto, podemos hacer el tejido de nuestro jack. En caso de que yo no tuviera la funda, una manera muy efectiva de evitar ese enredo es, yo no voy a dejar este cabo suelto, este va anclado a un punto y yo conecto mi otro extremo al mismo mosquetón. De esta manera, yo voy a evitar que estas cuerdas se enreden. Si lo necesito usar, lo despliego y queda correctamente. Algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta es siempre tener en cuenta la resistencia. 16 kilonewtons de trabajo es el máximo. Si no, la leva dentada puede desgarrar la cuerda. 2. El jack, para que sea eficiente, debe de trabajar en una vertical limpia. Es decir, no puede estar sobre bordes, las poleas no pueden hacer palanca, y esto es para garantizar la eficiencia y resistencia del producto. Muy importante, y me lo han preguntado bastante, ¿cuál es la relación que tiene el jack? Es decir, ¿qué polipasto es? Cuando nosotros hablamos de sistemas de poleas o polipastos, hemos escuchado 2-1, 3-1, 4-1, pero ¿qué significa eso? Cuando yo coloco mi sistema de esta manera, donde el cabo que voy a jalar queda hacia arriba, yo tengo un sistema 4-1. ¿Qué significa esto? Teóricamente, si yo tengo una masa de 100 kilos y uso un 4-1, voy a jalar solamente 25 kilos. Si se fijan, la polea de abajo ya va a estar en movimiento y eso me va a generar ventaja mecánica. Una ventaja del jack es que yo lo puedo invertir. Lo puedo invertir de esta manera. Ahora la que voy a jalar está abajo. De esta manera tenemos un sistema 5-1. Lo que significa que si yo necesito levantar 100 kilos, lo único que voy a hacer es tirar con 20 kilogramos de fuerza. De ahí el sistema jack. Nosotros podríamos hacer sistemas de poleas de diferentes configuraciones. Les recomiendo investigar más acerca del tema de polipastos, porque es un tema bastante completo, porque hay sistemas simples, complejos, compuestos, etcétera, etcétera. Todo va a depender del tipo de maniobra que vaya a realizar. ¿Dónde vamos a aplicar el jack o
¿qué escenario podría ser? Parques de aventura, rope access, torres eólicas, la industria del rigging, en fin. Hay muchos escenarios donde el uso de un jack o un jack rescue kit sin duda van a ayudar a la eficiencia en un rescate. Les voy a mostrar cómo se compone el jack. Aquí tengo el mío. Vamos a ver que cuando ustedes compren el jack, va a venir en una bucket en color rojo. Dependiendo la longitud que compren de cuerda, va a ser el tamaño de bucket. En este caso, es la de 25 litros porque tengo un jack de 30 metros. Adentro, ¿qué vamos a encontrar? Lo primero que voy a encontrar es una connection de 1 metro. Esta va a ser la cinta de conexión para poder generar un anclaje. En el caso de que tuviera una viga, yo voy a poder hacer mi anclaje basal y puedo desplegar el sistema. El segundo producto va a ser un jack. Si se fijan, es el mismo jack que ustedes podrían comprar por separado, pero con una diferencia. En uno de los extremos vamos a encontrar un ring open. ¿Lo alcanzan a ver? Este anillo es un ring open con resistencia en todas sus direcciones. Esto es muy importante. La resistencia que va a tener el ring es de 23 kilonewtons en cualquier dirección. Y este va a evitar que nosotros saquemos el ID de manera involuntaria, que se nos haga fácil sacar el descensor, porque requerimos de una herramienta, es una llave Allen para poder abrir el ring. Voy a encontrar un ID EVAC. Este es muy importante. En las versiones anteriores del Jack Rescue Kit vendíamos el ID normal. Ahora que salió el ID EVAC, sin duda es una ventaja por la posición de la palanca. Recuerden, todos nuestros descensores tienen auto-lock, que significa que si yo suelto la palanca, regresa a una posición cerrada. Y en el caso del ID EVAC, además de tener el punto de fricción de acero inoxidable, tenemos un punto de freno adicional. Y este nos va a permitir hacer una fricción adicional y manejar una carga o manejar nuestra víctima. Seguimos avanzando. Vamos a encontrar mosquetones con cierre triac. Esto es importante, que sean automáticos. Y la cuerda que vamos a servir con el Jack Rescue Kit es la cuerda Axis de 11 milímetros. Todo esto, cuando ustedes compran un Jack Rescue Kit, ya viene en la maleta. El chiste o el objetivo de tener un kit de rescate es que esté listo para usarse. Cuando ustedes compren un Jack Rescue Kit, va a venir en longitudes de 30, 60 o 120 metros. Ha habido muchas preguntas de si ustedes hacen su propio kit, ¿cuál es la longitud máxima que podrían tener? Eso nos lo va a indicar el descensor. El ID EVAC puede tener hasta descensos de 200 metros. Entonces, ustedes podrían tener un kit de máximo 200 metros. Pueden incluir el jack, el polipasto de la longitud que quieran, 1, 2 y 5 metros. Pero nuevamente, esto depende del escenario o del análisis de riesgo que al que ustedes estén enfrentando. Vamos a pasar a hacer una pequeña demostración. Vamos a ver cómo se utiliza el jack. Vamos a explicar un poquito el escenario. Aquí tengo un tripié.
El tripié lo único que está haciendo es simular un punto de anclaje. Y yo tengo a la víctima suspendida de sus cabos de anclaje. Como les había dicho, yo no puedo levantar a la víctima con mis propios brazos. Es una víctima de 80 kilos. Pero lo más importante es cómo voy a hacer el descenso, cómo voy a hacer la evacuación de la víctima. Vamos a ir paso por paso. Si alguien tiene alguna pregunta en alguno de los pasos, con mucho gusto pueden ponerla en la parte de preguntas. Yo cuento con un kit, ubico perfectamente a la víctima, ubico el escenario. Lo primero que voy a hacer es colocar mi maleta en un punto seguro. Con un mosquetón puedo colgar el kit en algún anclaje. Despliego mi kit de rescate. Si se fijan, sale sin ningún problema de la bucket. En este caso, como yo tengo puntos de anclaje que no requieren cinta, esta la puedo omitir y procedo a colocar mi jack al punto de anclaje. ¿Qué punto sigue? Voy a proceder a conectar a la víctima. Aquí quiero hacerles una pequeña demostración. ¿En qué punto yo conecto a la víctima? Siempre lo debo de conectar al punto donde él está suspendido. ¿Qué pasa? Él está suspendido ahorita de su punto anticaídas external, el que va en el pecho. ¿Qué pasa si lo conecto a la cintura? Lo único que voy a hacer es jugar con la posición. Si se fijan, no le he quitado peso a sus cabos de anclaje. Ya lo conecté al mismo punto donde él está suspendido. Punto external. Segundo paso. Voy a recortar toda la cuerda excedente del sistema para poder darle más ventaja o eficiencia a nuestro kit de rescate. Me aseguro en este punto que todo esté bien colocado, mosquetón cerrado, el jack está bloqueado, la leva está activa, mosquetón que va a la víctima cerrado y descensor bloqueado. Una vez que ya hice este check de seguridad, voy a proceder a recuperar a la víctima. Si se fijan, recuerden, mi víctima pesa 80 kilos, en esta configuración es un 4-1. Y listo. ¿Qué tanto debo yo de levantar una víctima? Hay dos consideraciones. Lo suficiente para poder desconectar sus cabos de anclaje, si se fijan, ya no tienen carga. Y el otro punto, que el descensor me quede en una posición cómoda, una posición óptima para yo estarlo manipulando. Ahorita la víctima ya está suspendida sobre el kit de rescate. Sin embargo, tenemos todavía sus cabos de anclaje. Antes de retirar los cabos de anclaje, voy a repetir el check de seguridad para asegurarme de que nada se movió y que todo sigue trabajando como debe ser. Mosquetón cerrado, jack bloqueado, descensor bloqueado, mosquetón cerrado. La víctima en una posición correcta. En este punto puedo desconectar
Desconecto el primer cabo de anclaje y lo que voy a hacer es colocárselo en el arnés. El segundo punto que voy a hacer es desconectar el segundo cabo de anclaje. Nuevamente lo coloco en el arnés. Voy a evitar que haya cosas o haya equipo o cabos colgando libremente. Quiero evitar que se puedan atorar en cualquier punto. Una vez que ya voy a hacer el descenso, importante hacer la fricción adicional en el descensor. Ya que está en esta posición, yo puedo empezar a hacer la evacuación de la víctima. Si necesito detenerlo, yo solamente me aseguro que la palanca regresa al punto de bloqueo y la víctima se puede quedar suspendida sin ningún problema. Importante, si ustedes van a ensamblar su propio JAG, solamente lo pueden hacer con un ID EVAC o un ID S o un ID L. El RIG no está recomendado para kits de rescate por una razón: no tiene sistema antipánico. Es decir, que si yo abro demasiado la palanca, puedo llegar a tener un descenso descontrolado y en un rescate es lo último que quiero. Recuerden, ID EVAC, ID SOL son bienvenidos a formar un kit de rescate. Algunos accesorios que podríamos incluir en un kit: puede ser un bloqueador, puede ser un basic o un rescue sender, o bien una pértiga de mosquetoneo. Esta pértiga quizá nos pueda evitar acceder a la víctima. Podría ser una conexión remota de la víctima y traerlo a un lugar seguro. Esta técnica se usa mucho cuando tenemos líneas de vida. Puede ser un canopy, puede ser trabajo en altura con líneas de vida, o incluso las tirolesas. Recuerden que estamos para servirles. Ahí está nuestro correo, que es capacitación@altavertical, nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y nuestro sitio web altavertical.com/soluciones. Ahí pueden encontrar todos nuestros cursos y actualmente estamos subiendo varias notas en nuestro blog. Son notas técnicas que sin duda les van a ayudar. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Preguntan cómo lograrían acceder a la víctima si ésta está colgada. Recuerden, mucho depende de nuestro análisis de riesgo. Si la víctima está suspendida de sus elementos anticaídas, yo puedo conectarlo directamente al punto de conexión del arnés, o bien, justamente para eso es el bloqueador, yo puedo conectar sus elementos de amarre. Si estuviéramos haciendo una técnica de acceso por cuerdas o rope access, yo puedo acceder a la víctima a través de su set de cuerdas. Este tipo de rescate se considera bajo muchos estándares como un nivel 2 de rescate, que es utilizar cuerdas de la víctima para hacer la evacuación. Para todos ustedes que hagan rope access, el JAG, el puro JAG, que es el sistema de poleas, viene muy bien cuando tenemos que hacer un rescate, más bien cuando la víctima se encuentra en su crawl. Esto facilita increíblemente la manera de hacer el rescate y reduce el tiempo de ejecución. ¿Qué pasa si la estructura de anclaje es muy distante a la medida del JAG? Es decir, si estamos a 5 metros, ¿cómo puedo anclar a la víctima? Este es muy importante. Es una muy buena pregunta. Si yo tengo a mi víctima 5 metros abajo, hay que identificar si él está
en sus sistemas anticaídas yo puedo conectar la línea de vida o la absórbica en este caso. Si la víctima está sobre un set de cuerdas y yo no puedo acceder hasta la víctima, yo puedo, digamos, anclo o conecto el jack a la cuerda, levanto la cuerda, desconecto y hago el descenso. Digamos que la voy a descender desde un bloqueador. Pero recuerden, todo esto depende muchísimo del análisis de riesgo que hayamos hecho. Preguntan también si ustedes pueden utilizar otro cordino que no sea el segment para ensamblar su jack. Es muy importante que ustedes usen el segment por un motivo. Cuando nosotros fabricamos, o más bien cuando Petzl fabrica un producto, existe algo que se llama compatibilidad. Todas las pruebas que nosotros hemos hecho de resistencia con el jack ha sido con las dos poleas y el cordino segment, ya sea con nudo o terminal cosido. En esta configuración funciona y ha pasado las pruebas. Si ustedes ocupan un cordino de alguna otra marca, nosotros no podríamos garantizar el correcto desempeño del sistema. Me preguntan si yo puedo hacer un descenso con el ID evac. Sí, sí se puede. Lo único que va a pasar yo haría el descenso del anillo y lo único que puede pasar es que sea un poco más incómodo la manipulación, porque yo tengo que levantar así la palanca. Ya no sería como en el ID normal, que gira y baja. Entonces es un poco incómodo, pero sí se puede hacer. El IDEVAC cuenta con la certificación como descensor y como sistema de rescate. Entonces sí se puede hacer. ¿Cuál es la industria donde más utilizaría yo el jack? Esta es una muy buena pregunta porque depende completamente de los análisis de riesgo. Yo creo que hablando de fall protection, donde usemos sistemas anticaídas como puede ser una absórbica o las manos de chango que les llaman muchas veces en la industria, siempre debemos de tener un jack rescue kit porque va a eficientar el rescate. Industrias como telecomunicaciones, torres de telecomunicación, torres eólicas, que a pesar de tener sistemas de rescate automáticos, es muy, muy importante contar con un Jack Rescue Kit. La industria del rigging, del entretenimiento, al trabajar en estructuras, siempre con las absórbicas, con los MGO, sin duda es importantísimo tener un jack. Esto va a eficientar increíblemente el tiempo en hacer un rescate. Industrias donde no sea tan necesario porque existen otros métodos, podría ser, por ejemplo, el rope access. Debido a la formación que tiene el técnico nivel 1 o nivel 2, contamos con las herramientas para poder hacer un rescate con nuestro equipo personal. Usando nuestro estribo, nuestros cabos de anclaje, mi ASAP, podemos hacer un rescate. Pero como les mencionaba hace rato, si yo tengo un jack a la mano y necesito hacer un rescate sobre crawl, va a ser 1000 veces más sencillo y más rápido. ¿Cuánto es la velocidad máxima que podemos descender a una víctima con el jack? Este es muy importante, es una muy buena pregunta. Va a depender de las especificaciones del descensor. Y, bueno, las especificaciones del descensor nos van a indicar que la velocidad va a depender de la masa o el peso de la víctima. Más de 100 kilos y hasta
el tope nos va a limitar a medio metro sobre segundo. Menos de esos 100 kilos, podemos llegar hasta 2 metros por segundo. Esos son los rangos que vamos a manejar. Cuando nosotros hacemos un rescate, vamos a tratar de hacer un rescate continuo, aunque no rápido. Obviamente dependerá el escenario, pero esos son los parámetros. Más de 100 kilos y hasta el máximo de carga, 0.5 metros sobre segundo, menos de 100 kilos hasta 2 metros sobre segundo. ¿Cuál es la diferencia entre rescate técnico y rescate industrial? Muchas veces estos dos términos se llegan a usar de la misma manera. El rescate industrial se conoce más como fall protection, que es en la industria vamos a encontrar líneas de vida, arneses anticaídas y sistemas anticaídas. Ese sería el rescate, como le llaman, industrial. Un rescate técnico es cuando te cambia el escenario. Requieres más sistemas de poleas, quizá requieres un tripié, requieres otro tipo de sensores. Cuando, digamos, requieres de la entrada de una brigada de rescate, un equipo de rescate. Ahí es cuando he escuchado ese término de rescate técnico. Requiere también más capacitación y más equipo. Hasta el momento son todas las preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto la puede poner ahí. Si no, los invito, vamos a estar teniendo este tipo de charlas y demostraciones todos los miércoles a las 4 de la tarde. Les debe de llegar un correo y si no, pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales. No olviden darle like a la página Alta Vertical Pro o Petzl México. Síganos en Instagram para todas las charlas técnicas y los espero a la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Visiten nuestro sitio web altavertical.com. Ahí encontrarán información de distribuidores, capacitaciones y nuestro blog. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima.